Chicos, vamos a ver atentos por favor a esta parte, ¿ya? Ya sabes que si tienes alguna duda te manifiestas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver entonces a ver el movimiento armónico simple, ¿ya? Mira, así como por ejemplo en el caso del MRU, el MRV o los distintos movimientos que hemos estado viendo, cada uno de ellos tiene una forma de poder, digamos, reconocerlo, ¿no? ¿Cierto? Por ejemplo, ¿cómo reconoces a un MRU? Lo reconoces porque la velocidad permanece invariable, la velocidad es constante, ¿sí o no? Así reconoces un MRU. Cualquier movimiento donde la velocidad permanezca constante, definitivamente es un MRU, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por otro lado, si vas a ver un caso de MRUV, entonces, ¿cómo reconoces a un MRU? ¿Cómo lo vas a reconocer? Bueno, simplemente reconoces un MRV porque la aceleración es constante y además también el movimiento es rectilíneo, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, cualquier movimiento rectilíneo y con aceleración constante va a ser un MRV. Entonces, así hay diferentes formas de poder reconocer a un tipo de movimiento, ¿no? Y si es un MRU, MRV, un movimiento parabólico, un movimiento circunferencial, bueno, ahí hay características de cada uno de ellos, propios de cada uno de ellos. Igual pasaría con el caso del movimiento armónico simple. También va a tener sus propias características para que puedas reconocerlo. ¿Y cuáles son ellas? Bueno, un movimiento armónico simple es un movimiento rectilíneo, ya va a ser rectilíneo. Bueno, línea recta, ¿no? Trayectoria en línea recta. Luego va a ser un movimiento oscilatorio y periódico. Cuando hablas de oscilatorio, se refiere a que es un movimiento repetitivo, ¿ya? Movimiento que se repite. Y si hablan de periódico es porque la repetición del movimiento se da en los mismos tiempos. Si tenemos una ida y vuelta que se demora 3 segundos, la siguiente ida y vuelta 3 segundos, otra vez 3 segundos y así sucesivamente, ¿cierto? En cambio también puede darse el caso de que sea 3 segundos, 1 segundo, 5 segundos, eso ya no sería periódico. Sí sería oscilatorio, pero ya no sería periódico, ¿cierto? Entonces, muchachos, ya sabes qué significa entonces oscilatorio y además también periódico, ¿ya? Luego, como el movimiento es de ida y vuelta, ¿no? Es de ida y vuelta, alguna interacción debe existir que produzca que el cuerpo recupere esas posiciones, ¿no? ¿Cierto? Porque va y otra vez viene y pasa por la misma posición. Entonces, hay notas de que alguna interacción tiene que hacer que el movimiento sea de esa forma. Esa interacción está representada por una fuerza conocida como fuerza recuperadora, ¿ya? Esa fuerza recuperadora cumple con la ley de Hooke. ¿Y cuál es la ley de Hooke? La ley de Hooke te dice, ¿ya? La ley de Hooke te dice que esta fuerza recuperadora, ¿ya? Esa fuerza recuperadora es proporcional a la posición, pero tiene dirección opuesta, ¿ya? La fuerza recuperadora es proporcional a la posición, o sea, más posición, más fuerza, más valor de fuerza, menos posición, menos valor de fuerza, pero la fuerza va a ser contraria en dirección con la posición, ¿ya? Eso te dice la ley de Hooke. Entonces, con eso cumple justamente el movimiento armónico simple, ¿ya? Entonces, esas son las 3 características. Cualquier movimiento que cumpla con esas 3 características es un movimiento armónico simple. Si cumple con una de ellas, no. Con 2 tampoco, o sea, no necesariamente, ¿cierto? O sea, que para que tú puedas asegurar que sea aún más un movimiento armónico simple, tú tienes que cumplir con las 3, ¿de acuerdo? Ya está. Por si acaso, al valor de la posición, porque la X es el vector posición, que se mide a partir de una posición de equilibrio, entonces el valor de este vector, o sea, su módulo, viene a ser, o se le conoce como elongación. ¿Ya? La elongación es el valor de la posición con respecto a una posición de equilibrio. Listo, ya está. Muy bien, chicos. Vamos a ver ahora para un caso de masa-resorte, ya un sistema masa-resorte, vamos a ver cómo se da, digamos, el movimiento, ¿ya? Mira, aquí vemos que el resorte está sin estirar, sin comprimir, o sea, no está deformado, ¿ya? Está sin deformación ese resorte. Si tú sueltas al bloque, tú lo sueltas, ¿de acuerdo? Ese bloque obviamente no se va a mover, ¿no? No se mueve porque como no tiene deformación el resorte,
Tú haces un diagrama de cuerpo libre, fuerza de gravedad, fuerza de reacción normal, se equilibran esas dos fuerzas y no hay fuerza elástica porque recuerda, no está estirado ni comprimido, o sea, no hay deformación. Si no hay deformación, no hay fuerza elástica. Habrá de repente el contacto del bloque con el resorte, pero no hay interacción, ¿ya? Listo. Entonces aquí sueltas y como dije, no va a pasar nada con el bloque, no se va a mover a ningún lado. Está en equilibrio, por eso que a esa posición se le conoce como posición de equilibrio, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahora, esa es la posición cero, posición de equilibrio. A partir de la posición de equilibrio lo llevamos a un costado, ¿ya? Lo llevamos a un costado y a partir de aquí soltamos. Sueltas el bloque se va a mover hacia la izquierda. Recuerda que está soltando, si se suelta empieza de cero. Entonces por acá ponemos la velocidad con la que inicia aquí es cero, ¿ya? Ahí es cero la velocidad. Y conforme se mueve hacia la izquierda, la velocidad va a ir aumentando, ¿sí o no? ¿Cierto? Aumenta, 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 aumenta. Llegó a la posición de equilibrio. La fuerza recuperadora desaparece porque aquí no hay deformación del resorte. Y luego el bloque pasa hacia el otro lado. Y cuando pasa al otro lado, este resorte se comprime. O sea que aparece otra vez la fuerza recuperadora, pero en sentido contrario. O sea, hacia la derecha. Mientras que el bloque se está moviendo a la izquierda. Como el movimiento está contrario a la fuerza resultante, entonces el movimiento se vuelve desacelerado. ¿Cierto? Entonces, hasta acá, recuerda, ¿no? Aumentó, 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 aumentó. Y luego disminuye, 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 disminuye. Hasta volverse cero en el otro extremo, ¿ya? Ahí se hizo cero la velocidad. Pero ¿puedes notar dónde se hizo máxima la velocidad? Aumentó, 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 disminuye, 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 disminuye. Entonces ya te diste cuenta, ¿cierto? Esa velocidad se hizo máxima en la posición de equilibrio. Ahí se hizo máxima la velocidad, ¿de acuerdo? Y listo. Se hace máxima y de ese máximo pasa a un cero. ¿Te das cuenta? Entonces, eso sucede con la velocidad. ¿Y qué pasa con la aceleración? Bueno, como esta es la posición de equilibrio, tú sabes que en el equilibrio la aceleración vale cero, ¿no? Entonces, en la posición de equilibrio la aceleración es cero. Cuando lo llevas a un costado, acá estamos en este caso, ya hay fuerza elástica, ¿cierto? Hay fuerza elástica que sería la fuerza resultante. Pero como tú has soltado, al soltarlo, él va a regresar, va a irse hacia la izquierda y luego va a regresar y al regresar llegará como máximo hasta aquí. Podría ser que llegue menos si es que hay pérdida de energía en el camino, pero si no existe ello y se considera liso, porque es así como se considera el movimiento armónico simple, ¿no? Que la energía se conserva. Entonces, muchachos, eso va y viene y cuando regresa, hasta ahí nomás va a llegar. No va a llegar a más, hasta ahí llega. ¿De acuerdo? Y eso sería la máxima posición. Y tú sabes que la fuerza elástica es K por X, la constante por la posición. Si la X es máxima, entonces la fuerza elástica va a ser máxima. Y si la fuerza elástica es máxima, la fuerza resultante es máxima, porque sería la única fuerza neta que se ha generado en ese bloque. Y si la fuerza resultante es máxima, recuerde, segunda ley de Newton, esa fuerza resultante produce una aceleración. Siendo máxima la fuerza resultante, también sería máxima la aceleración. Entonces en este extremo la aceleración es máxima, ¿cierto? Cuando llegamos a la posición ya sabemos que vale cero y en el otro extremo también tenemos que la aceleración es máxima. Listo, chicos. Entonces así sería ya la variación tanto de con la posición, ¿no? De la posición, de la velocidad y la aceleración, ¿no? Esas son cantidades que están cambiando, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos de la posición de equilibrio hacia la posición del cuerpo, es la elongación, ¿no? Ahí está. Elongación. Y el valor de ese vector es la elongación. Chicos, y acá tenemos la fuerza recuperadora, que sería la fuerza elástica, ¿ya? Ahí está, y como puedes notar, esta fuerza con la posición son inversas, siempre van a ser inversas, ¿ya? Por eso el menos que vimos al inicio, ¿sí? Muy bien, chicos.
Entonces ya tenemos ahí esos comentarios con respecto al movimiento armónico simple, ¿ya? Con respecto a la velocidad, la aceleración, la misma posición. Pero si el cuerpo está moviéndose, de repente en un ejercicio te piden calcula la distancia que recorre o calculas el tiempo, ¿no? Entonces si te piden ello, se podrá usar las ecuaciones del MRU. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Se podrán usar las ecuaciones del MRU o no? Bueno, tú sabes que el MRU, y lo hemos visto hace un momento, ¿ya? En el MRU la velocidad es constante. Solamente si la velocidad es constante puedes usar ecuaciones del MRU. Acá es notorio que la velocidad no está permaneciendo constante, entonces no puedes usar el MRU. Ahora, ¿podrás usar el MRV? Donde la aceleración es constante y se mueve en línea recta. Bueno, por lo de línea recta no hay problema, ¿no? Pero la aceleración es constante en el movimiento armónico simple. Es máxima en un extremo, nula en la posición de equilibrio. No, pues no es constante la aceleración. Así que tampoco podéis usar ecuaciones del MRV. En realidad no hay ninguna ecuación en el pasado que podamos usar, ¿cierto? Hablo del pasado del ciclo que está transcurriendo, ¿cierto? O sea, no hemos visto en algún tema ecuaciones que puedan ayudarnos acá. Tenemos que tener nuevas ecuaciones, ¿cierto? Chicos, para poder generar esas ecuaciones del movimiento armónico simple, me voy a guiar de un movimiento que en el pasado hemos visto, el movimiento circunferencial uniforme, el famoso MCU, ¿ya? Eso vamos a ver. ¿Y por qué el MCU? Porque el MCU es un movimiento que se repite, ¿sí o no? ¿Cierto? Es un movimiento repetitivo, o sea, es oscilatorio. Y además se repite en el mismo tiempo. Al repetirse en el mismo tiempo, entonces sería periódico, ¿cierto? Entonces como es un movimiento repetitivo y además es periódico, lo puedo tomar como un inicio para poder expresar las ecuaciones del movimiento armónico simple, ¿no? Muy bien, entonces, pero no estaría cumpliendo con el primer punto, ¿no? Que es rectilíneo, o sea, no estaría cumpliendo con eso. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, hacemos lo siguiente, mira, si tú pones una luz en la parte superior, esta partícula mientras esté girando, va a proyectar una sombra en la horizontal, ¿cierto? Proyecta una sombra. Si la partícula se mueve hasta este punto, la sombra se movió al extremo. La partícula sigue moviéndose hasta ese punto y la proyección regresa, ¿no? ¿Cierto? Regresa, estaría aquí. Luego la partícula sigue moviéndose, estaría por acá. Sigue girando la partícula y ahora el bloque va a regresar hacia la derecha. Y así sucesivamente. Mientras que la partícula está girando, este bloque va a estar yendo de izquierda a derecha. ¿Cierto? Muy bien. Entonces ya tenemos ganado esto de rectilíneo porque esa proyección se mueve de forma rectilínea. Ya tenemos lo de oscilatorio y periódico porque la partícula se mueve con un movimiento que es repetitivo y en el mismo tiempo. Y eso también hace que este bloque pase lo mismo, ¿no? La ida y vuelta se tarda lo mismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo que nos faltaría sería la última parte, ¿no? De la fuerza resultante, ¿cierto? Donde sería la fuerza recuperadora igual a menos K por X, ¿cierto? A eso habría que llegar. A ver, pero acá tú sabes que la fuerza resultante es masa por aceleración, ¿sí o no? Esa es la fuerza resultante, masa por aceleración. Pero la fuerza resultante, ¿quién es? La fuerza resultante es la fuerza recuperadora, ¿sí o no? Que es menos K por X. Chicos, entonces acá tú puedes colocar, esa fuerza resultante es la fuerza recuperadora. Y esto es masa por aceleración. ¿De acuerdo? Y acá ponemos que esta fuerza recuperadora, ya esa fuerza recuperadora, en este caso se calcula K por X, ¿no? Pones ahí menos K por X, que es la posición, es igual a la masa por la aceleración. Ahí está. Si tú despejas la aceleración, si despejamos la aceleración, te va a quedar menos la constante de rigidez por la masa y por la posición.
Mira, hemos llegado a una ecuación de la aceleración en función de la posición. Porque tú sabes que la posición sí va a ir cambiando, ¿no? La posición va a ir cambiando. Cambia la posición, cambia la aceleración. Pero esto no cambia, la constante ni la masa va a cambiar por si acaso. No, eso es constante. Muy bien, entonces llegamos a esa ecuación. Ahora tenemos que buscar algo que se asemeje a esa ecuación, ¿sí o no? ¿Cierto? Acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, mira, vamos a obtener una ecuación de posición en función del tiempo. Chicos, aquí mira, aquí tenemos que el bloque está en ese instante inicial. Este es el instante inicial. Ahí está. Y la partícula se encuentra en esa posición, cuyo radio está formando un cierto ángulo. Entonces acá le ponemos ángulo, va a ser un ángulo phi. ¿Ya? El ángulo phi. Chicos, esto se mueve, la partícula está girando y entonces se ha movido acá un cierto ángulo, ha girado un cierto ángulo, ahí está, ha girado allí y a eso le voy a colocar teta. Listo. Se movió de una posición inicial a una posición final. T. ¿Ya está? Listo. Así quedaría. ¿De acuerdo? Chicos, acá puedes percatarte, mira, aquí pueden percatarse, de que desde la posición, esta es la posición de equilibrio, ya, esta es la posición de equilibrio por si acaso, ahí está la posición de equilibrio, y a partir de esa posición voy a graficar la posición que posee ese bloque. Y por abajo sería la máxima, el valor máximo de la posición. Chicos, esto sería la X, ya, esta es la X y esto sería la amplitud. ¿De acuerdo? Así vendría a ser, ¿ya? Ahora, mira, date cuenta que la amplitud está coincidiendo con el radio de la circunferencia, ¿no? Está coincidiendo con el radio de la circunferencia. Y esto de acá también sería el mismo radio, o sea, la amplitud. Si acá trazamos una horizontal, mira, ahí está, formando acá 90 grados. Chicos, entonces esto de acá, esta línea está coincidiendo con X, ¿sí o no? Mira, coincide con X. Ahí está, eso es X. Ahora mira, acá en ese triángulo rectángulo, tienes X, tienes la amplitud, tienes phi, tienes ahí el ángulo θ, ¿cierto? Pero mira, ¿qué pasaría en este lado? Por acá. Recuerda, esta partícula se mueve con MCU, ¿no? Como se mueve con MCU, tú sabes que la rapidez angular es constante y se calcula ángulo sobre tiempo. De ahí tú despejas el ángulo y te queda rapidez angular por el tiempo, ¿no? ¿Sí o no? Así te queda. Ya está. Ahora, aquí lo que vamos a hacer es que esta posición, que es parte del triángulo rectángulo, ¿ya? Lo vamos a expresar en función de la amplitud, del ángulo, ¿de acuerdo? Chicos, ¿sí o no que esta X en el triángulo rectángulo, la X no sería acaso de esta forma? X no sería acaso amplitud por el seno, ¿sí o no? Amplitud por el seno del ángulo. ¿Y quién es el ángulo? Teta más phi. Teta más phi. Eso vendría a ser el X, ¿sí o no? Eso es X. Pero si tú reemplazas esta expresión WT en el ángulo, entonces te va a quedar que X es igual a la amplitud por el seno, ¿ya? Seno de WT más la fase inicial. Listo, ya está. Ahí puedes notar que tenemos una ecuación, ya tenemos una ecuación de posición en función del tiempo, ¿no? Posición en función del tiempo.
Y si queremos a partir de allí tener la velocidad o la aceleración, fácil pues. Tú dices, la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Eso hace. Y ahora mira, por acá pones, esa velocidad sería la derivada de la posición, sería A, ¿cierto? Ahí está. La derivada del seno es el coseno. Es el coseno, ahí está el ángulo. ¿Ya? Y derivamos la parte interna. Cuando derivamos una ecuación lineal, te va a quedar solamente en este caso lo que acompaña al tiempo, que es W. Listo. Así te queda. ¿Ya? Y por acá, dices, ordenando un poquito, sería W por A por el coseno. Ya está, listo. Así quedaría. Ya está, chicos. Ya mira, hemos llegado entonces a la ecuación de velocidad, ¿ya? Pero recuerda, tenemos que llegar a la aceleración. Entonces decimos, la aceleración sería la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces derivemos esta ecuación. Si derivamos esta ecuación, sería la aceleración, sería igual. Acá tengo SW, muchachos, recuerda que estamos derivando. Y la derivada del coseno es menos seno, o sea que te va a quedar W por A menos seno de WT más la fase inicial. Ahí está. Y eso multiplicado por la derivada de lo que está acá dentro en el paréntesis, te va a quedar W, ¿no? ¿Sí o no? Entonces te queda que la aceleración es menos frecuencia angular sobre amplitud. Ahí está, bueno. Por la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Ya, chicos, ya está. Esa sería entonces la ecuación de la aceleración. Ahora, ahí puedes notar que la aceleración que ya apareció, mira, la aceleración es menos W al cuadrado por amplitud por el seno, ¿cierto? Ahí está. Ahora, chicos, ¿el seno de qué? Ahí está, ¿no? WT. Más la fase inicial. Ya mira, así está quedando, pero recuerda que el A seno viene a ser la X, ¿no? O sea que acá le pones X. Mira, el A seno viene a ser la X, o sea, todo eso viene a ser X. Y mira, esto con esto, comparando, aceleración, menos, K sobre M, W al cuadrado y XX. ¿Cuándo se hace completamente igual? Cuando la aceleración, o mejor dicho, cuando el W al cuadrado, cuando ese W cuadrado se iguala con el K sobre M. Y de ahí sale una expresión muy conocida que viene a ser el guacamole. Ahí está, chicos. Que la frecuencia angular es la raíz de la constante del resorte sobre la masa, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí tenemos esas expresiones. Ya sabemos cómo sacar. Ahora, como hemos llegado aquí, como hemos llegado a tener esa expresión, entonces recién podemos decir, como es rectilíneo, eso también ganamos, y lo último también ya lo hicimos. O sea, cumple con las tres condiciones. Al cumplir con las tres condiciones, entonces damos por validado la X, la V y la aceleración para poder calcular cualquiera de esos tres. ¿De acuerdo? Ya vamos a tomar una foto para que podamos borrar, muchachos.
A ver, chicos, hagamos un resumen entonces. Ya hagamos un resumen de lo que hemos visto. Recuerda que la ecuación de la posición sería A por el seno, ya, de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Esto con su vector unitario para darle dirección y su unidad, ¿no? Luego hemos visto la velocidad. La velocidad es frecuencia angular por amplitud por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. También hay su vector unitario y su unidad. La ecuación de la aceleración es menos frecuencia angular al cuadrado por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial y su vector unitario y metros por segundo al cuadrado. Listo. Entonces, ahí tenemos las tres ecuaciones que vimos, ¿no? Que hemos sacado, ¿cierto? Ahora, si te dicen calcula la posición máxima, te piden X máximo. Bueno, X máximo, si tú ves aquí la ecuación, el valor máximo de esta ecuación sería cuando el seno se convierte en 1, ¿sí o no? Y si el seno se convierte en 1, te queda A por 1, te queda A, te queda la propia amplitud. Que ya lo sabías, ¿no? El valor máximo de la posición es la amplitud, ¿sí o no? Y así también te piden la rapidez máxima. Si te piden la rapidez máxima, bueno, igual acá en la ecuación de la velocidad, si queremos su valor máximo, el coseno se convierte en 1 y te quedas solamente con el famoso WA, ¿no? Frecuencia angular por amplitud. ¿Listo? O también te pueden pedir el valor máximo de la aceleración. Si te piden el valor máximo de la aceleración, igual, ¿no? El seno se convierte en 1. Como te piden solamente el módulo, el menos ya no va porque el menos te indica dirección. Solamente queremos el módulo. Sería frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. ¿Listo? Ahí tenemos, ¿no? Ahora, ya hemos visto que la aceleración lo puedes expresar en función de la X, porque el A seno es justamente la posición. Entonces pones acá por X. Aceleración en función de la posición. Y así como hay la ecuación de aceleración en función de la posición, también tú puedes sacar el valor de la velocidad, o sea, su rapidez en función de la posición, que sería amplitud al cuadrado menos X cuadrado. Ya está, chicos. Esa sería entonces la ecuación, ¿ya? Hemos visto el guacamole. ¿Ya está? Pero a su vez, ese W recuerda que proviene del movimiento circunferencial, ¿no? Y ese W tú lo puedes calcular como 2pi sobre periodo. O lo puedes expresar como 2pi por frecuencia. ¿Sí o no? Y si juntas, por ejemplo, la primera expresión con la raíz, te va a quedar el periodo. Y el periodo sería 2pi por la raíz cuadrada de L sobre G. Ahí está. Aquí, por acá vas a colocar la masa, ¿no? Es la masa sobre la constante. Ahí está, muchachos. Ahí hemos puesto el otro. Ya, aquí. Si tú juntabas estos dos, que es 2pi sobre periodo, con esta ecuación de la raíz, te va a quedar el periodo, ¿no? De ahí despejas periodo y sería 2pi por la raíz cuadrada de la masa sobre la constante. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí tenemos la ecuación del periodo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como puedes notar, estas ecuaciones, chicos, han salido de las ecuaciones principales, o han salido tal vez de recordando el movimiento circunferencial, ¿cierto? Ahora, también por si acaso, ¿no? Por si acaso ten en cuenta que acá nos ponemos el periodo sería
el tiempo sobre el número de oscilaciones. ¿Cierto? Y si por ahí te piden frecuencia, esa frecuencia es la inversa del periodo, que vendría a ser número de oscilaciones sobre tiempo, ¿no? Número de oscilaciones sobre el tiempo. Ya está, ¿listo? Muy bien, chicos, entonces ahí tienes tu resumen, ya, ahí tienes tu resumen de lo que vamos a usar o lo que podrías usar en este tema. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. Por si acaso acá vamos a colocar los nombres para que lo tengas en cuenta, ¿ya? Ponemos acá la X, significa posición. Tenemos la velocidad. La aceleración. Tenemos la amplitud. Tenemos la frecuencia angular. Ahí está. La T, que es el instante, ya eso es instante. La phi vendría a ser la fase inicial. ¿Está? ¿Qué faltaría, chicos? A ver, checa, ya está el WX, la K, que viene a ser la constante de rigidez. La M, masa. Ahí está. La T mayúscula, que es periodo. La F, frecuencia, expresada en hertz. Y creo que nada más, ¿no, chicos? Ya está todo, creo. Ya está. Listo, muchachos, ya está. Muy bien. Ahora, si hablamos de la energía en el movimiento armónico simple, la energía, bueno, el movimiento armónico simple o en el movimiento armónico simple no se da disipación de energía, ¿de acuerdo? O sea, la energía mecánica permanece constante. Si fuera una superficie, se da en superficies lisas, ¿no? Entonces, la energía mecánica permanece constante, ¿ya? Entonces, por acá vamos a colocar energía en el movimiento armónico simple.
Ya chicos, ahí tenemos entonces la energía, como dije, va a ser constante ya que no existe disipación de energía, ¿ya? Voy a borrar aquí al costado. Ya chicos, miren, ahí como te están comentando, la energía en el movimiento armónico simple va a permanecer constante, ¿ya? Acá te he hecho una gráfica de energía mecánica versus posición. El bloque está moviéndose aquí, ahí es su oscilación. Acá le ponemos que esto es X igual a 0, esto es X igual a A y X igual a menos A. Listo. Así quedaría, ¿ya? Y como puedes ver acá hay tres gráficas, ¿no? Por ejemplo, mira la naranja, ¿no? Mira la naranja. La naranja en la posición extrema es 0, pero conforme se aproxima la posición de equilibrio se hace máxima y luego se hace 0 otra vez, que sería en este lado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es máximo en la posición de equilibrio? La rapidez. Y la rapidez con la energía cinética está vinculado, ¿no? Entonces diríamos aquí que la energía cinética en la posición de equilibrio va a ser máxima. Sin embargo, en esa misma posición de equilibrio, la energía potencial sería nula, ¿no?
Entonces, así es como vas interpretando la gráfica, ¿no? Aquí decimos que la energía mecánica, sabemos que se calcula energía cinética más energía potencial. ¿Sí o no? Así pusimos, ¿no? Así sería la energía mecánica, ¿ya? Ahora, si estamos en un extremo, entonces no habría energía cinética porque recuerda que en el extremo la velocidad vale 0, pero habría energía potencial, ¿sí o no? Y sería, como vas a usar la elongación, que es la amplitud, entonces si usamos ese valor máximo de la posición, en la energía potencial vamos a tener una energía potencial máxima. Y esa energía potencial, que sería un medio de la constante por la deformación, que sería el X, o en este caso sería la amplitud, ¿sí o no? ¿Ahí está? Esa sería la energía potencial máxima. ¿Está? Pero esa misma energía potencial máxima coincide con la energía mecánica, ¿no? Porque recuerda que cuando está en el extremo hay energía potencial, porque está deformado lo máximo que se puede deformar, pero no se mueve, ¿cierto? O sea, está ahí en ese punto, está en reposo. Entonces la energía cinética sería 0 y esto sería su valor máximo. O sea que la energía mecánica tendría justamente como cálculo esta ecuación, ¿ya? Muy bien. Entonces acá ponemos la energía. Antes de colocar ello, ¿qué pasaría si nos vamos? Esto fue colocando en el extremo. Si nos vamos en la propia posición de equilibrio, ya, si nos encontramos en la propia posición de equilibrio, ¿qué va a ser 0? Bueno, 0 sería la deformación, o sea, la energía potencial sería 0, pero su rapidez es máxima, ¿cierto? Entonces acá ponemos la energía cinética máxima. Ahí está, la energía cinética máxima sería un medio de la masa por la rapidez máxima al cuadrado, ¿cierto? Ahí está. Entonces tienes la energía mecánica, tienes la energía potencial máxima, tienes la energía cinética máxima, pero esos tres se calcula, o tendrán, mejor dicho, tendrán el mismo valor, ¿ya? Van a tener los tres el mismo valor, ten en cuenta eso, los tres tienen el mismo valor, ¿ya? Muy bien, entonces eso vendría a ser lo que es la energía, ¿de acuerdo? Muy bien. Acá ponemos entonces, la energía mecánica es igual a la energía cinética e igual a la energía potencial. Ya está, chicos. Muy bien. Eso vendría a ser, ¿no? Listo. Ya está. Nada más, chicos. Muy bien, ya está. Y por acá vamos a ver el péndulo.
Miren chicos, aquí hemos puesto la parte del péndulo. Ya acá en el péndulo puedes notar que esta masa pendular al momento de llevar a un costado y soltar, eso va a comenzar a oscilarse o no, ¿cierto? Como es un movimiento oscilatorio y a la vez también es periódico, si es que no se consideran los efectos del aire, entonces esto sería oscilatorio y periódico, ¿no? ¿Cierto? Pero no estaría cumpliendo con lo de rectilíneo. Si este ángulo fuera mayor, va a ser más notoria la sonrisa que se grafica, ¿no? ¿Cierto? Sin embargo, si el ángulo es pequeño, acá le ponemos entre 0 y 10 grados, entonces si el ángulo es pequeño entre 0 y 10 grados, esa sonrisa parece ser una recta, ¿no? Entonces se puede aproximar hacia un movimiento armónico simple, ¿no? Un péndulo simple es una aproximación hacia el movimiento armónico simple, ¿ya? Ahora, para poder calcular la frecuencia angular, simplemente lo calculas dividiendo la G con la L. Ahí está, ¿de acuerdo? Y si fuera el caso del periodo, bueno, ahí reemplaza, sería L sobre G. Ya está, ¿de acuerdo? La G, recuerda que es 9,81, que se aproxima a pi cuadrado, incluso puede ser el 10 también, ¿no? Dependiendo ya cómo está el ejercicio, a qué se acomoda más, ¿ya? Muy bien, entonces eso sería con respecto al péndulo simple, muchachos. Esto con respecto al péndulo simple. Y si por ahí te hablan de vatios segundos, eso significa que el periodo va a ser de 2 segundos, ¿no? Dicen un cuerpo, vatios segundos. De frente, en forma automática, periodo 2 segundos. Y se acabó. ¿De acuerdo? Ya chicos, tómale foto para poder pasar a los ejercicios. Sí. Chicos, vamos con la 1. En la 1 te dice, se denomina oscilación a una variación o perturbación o fluctuación en el tiempo de un medio o sistema. Si el fenómeno se repite, se habla de oscilación periódica. Este tipo de oscilación se presenta en el movimiento armónico simple. Si consideramos que un sistema con más demora 2 minutos en realizar 40 oscilaciones periódicas, te piden el periodo. Bueno, mira, tú sabes que el periodo, ¿no? Ahí está puesto todavía, el periodo es el tiempo sobre el número de oscilaciones. Entonces tú puedes ahí reemplazar. Ese periodo sería, ¿qué tiempo es? Dice 2 minutos, ¿no? Pero 2 minutos en segundos sería 120 segundos. Entre el número de oscilaciones, que son 40 oscilaciones. Ahí te queda que el periodo es de 3 segundos. Listo.
Ya está, chicos. Nada más, ¿sabes? Sencillo, ¿no? ¿De acuerdo? Mira la número 2. En la 2 vamos a marcar verdadero o falso. Ya, en la 2 vamos a marcar verdadero o falso. Ahí te han dado la ecuación. Mira, te han dado una ecuación que es 0,25 por el coseno de 2 pi quintos por t más pi tercios. Ya, chicos, muy bien. Entonces vamos a marcar el verdadero o falso. Te dice el periodo de movimiento es de 5 segundos. El periodo. Tú sabes que el periodo tiene relación con la frecuencia angular, ¿no? Y aquí en la ecuación, el 0,25 sería la amplitud, el 2 pi quinto sería la frecuencia angular y el pi tercio sería la fase inicial. Entonces, como ya conocemos la frecuencia angular, decimos, esta frecuencia angular es 2 pi sobre periodo. Si reemplazas, ahí esto sería 2 pi quintos, ¿no? 2 pi quintos es igual a 2 pi sobre periodo. Ahí fácilmente sacas que tu periodo vale 5 segundos. ¿Ya está? ¿De acuerdo? Eso fue la número 2. Bueno, también te piden, la amplitud del movimiento es 25 centímetros, ¿no? Bueno, la primera sería verdadero, periodo de movimiento 5 segundos. La segunda es la amplitud del movimiento es 25 centímetros. Esa amplitud es 0,25, que sería 25 sobre 100, pero está expresado en metros. Esto equivale a decir 25 centímetros, ¿no? Ya está. Entonces la segunda también sería verdadera. La 3 te dice, la magnitud de la aceleración máxima que experimenta es de 0,4 metros por segundo al cuadrado. La magnitud de la aceleración máxima. Ya, ok. Acá ponemos la aceleración máxima, sabemos que se calcula frecuencia angular al cuadrado por amplitud, ¿sí o no? ¿Cierto? Acá tenemos la frecuencia angular. Entonces pones acá. Aquí pones 2 pi quintos elevado al cuadrado y todo por la amplitud, que vale 0,25, ¿no? O sea, 25 sobre 100. Ya está, chicos, nada más. Ahí operando, ya operando, ¿qué te queda? Operando te queda 0,4, ¿no? Entonces eso sería verdadero. Ya está, ¿de acuerdo? Entonces quedó todos o todas. ¿Verdaderos o verdaderas, muchachos? Vamos con la 3, número 3. A ver, número 3, te dicen la 3. Ahí te piden calcular, bueno, te han dado la masa. Dice, en un laboratorio de física se conecta un deslizador de riel de aire de 0,2 kilogramos. Te están dando la masa, 0,2 kilogramos. Dice, el tiempo transcurrido entre la primera vez que el deslizador pasa por la posición de equilibrio y la segunda vez que pasa por este es de 2,5. Chicos, si pasa la primera vez y luego para pasar otra vez, ahí suponiendo que ahí está la posición de equilibrio, ya ahí está la posición de equilibrio, entonces dice que pasa por la posición de equilibrio y la segunda vez que pasa por este punto es 2,5 segundos. Mira, si acá está el riel, ya el riel que ahí avanza ese riel, chicos, por ahí pasó una primera vez que pasa por la posición de equilibrio, ¿no? Va y luego regresa y sería la segunda vez que pasa por la posición de equilibrio. Ya, eso dice que ha durado 2,5 segundos. Ya, eso ha durado 2,5 segundos. Pero si se va para este extremo, ¿no? Y luego regresa, ahí ha pasado una nueva oscilación. O sea, sería parte de la oscilación, ¿sí o no?
sería parte de la oscilación. Hasta acá, y luego se tomó en cuenta la otra parte, entonces había o no había una segunda vez, ¿cierto? Chicos, sí o no, ya, sí o no, que si se está demorando acá, te está diciendo que pasa por la posición, mira, pasó por la posición de equilibrio hasta aquí y cuando regresa aquí ha demorado 2,5 segundos, ¿sí o no? Acá ha demorado 2,5 segundos. Entonces, en la siguiente que va y viene, también demoraría 2,5 segundos, ¿no? Y todo eso sería o no sería el periodo. O sea que el periodo sería 2 veces 2,5 segundos. O sea, 5 segundos. ¿Sí o no, chicos? ¿Cierto? Y te está pidiendo calcular la constante elástica del resorte. Bueno, como te pide la constante, si tenemos el periodo, tú puedes decir lo siguiente, ¿no? El periodo es 2pi por la raíz cuadrada de la masa sobre la constante, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces reemplazas, esto vale 5, acá sería 2pi por la raíz de la masa, que es 2 décimos, y la constante. ¿Listo? Elevas todo al cuadrado, te va a quedar acá 25, es igual a 4pi cuadrado, y acá te queda 2 sobre 10 veces k. Ya está. Ahora dice que pi cuadrado es 10, entonces el pi cuadrado que vale 10, con este 10 se van, ¿cierto? Te queda 4 por 2, 8, te queda 8 sobre 25, ¿no? Te queda 8 sobre 25, ¿está? Y eso sería lo mismo que decir 32 sobre 100, ¿cierto? O sea, 0,32, ¿no? Ya está, muchachos. Muy bien. Entonces, esa sería la solución de la 3, ¿ya? Vamos con la 4. En la 4 te dice, se tiene un cuerpo de 0,5 kilogramos de masa sujeto a un resorte de constante 50. Si el sistema desarrolla un más, teniendo en cuenta que la distancia entre los puntos de mayor estiramiento y de máxima compresión. Chicos, punto de mayor estiramiento y máxima compresión. Entonces, acá, si ponemos esto, acá estaría la posición de equilibrio. Ya, esa es la posición de equilibrio. Y dice máximo, ahí te dice mayor estiramiento y de máxima compresión. Chicos, si es mayor estiramiento, sería o no sería esta parte de acá, mayor estiramiento, ¿cierto? Desde la posición de equilibrio hasta lo que es mayor estiramiento. Eso sería una amplitud. Y también te dice mayor estiramiento y de máxima compresión. Entonces, al ser máxima compresión, también sería la otra parte, pues, ¿no? O sea, acá sería menos A, mientras que acá sería más A, porque acá estaría el 0, ¿sí o no? Pero te dice que esa distancia entre ambos puntos, dice que vale 12 centímetros, ¿ya? Entonces, todo esto de acá vale 12. Entonces te pide, mide su rapidez cuando el cuerpo se encuentra en la posición que representa la mitad de su amplitud, ¿ya? Chicos, acá te das cuenta que si todo esto vale 12, entonces la amplitud sería 6, ¿no? La amplitud sería 6 centímetros. Ahora te están pidiendo calcular la rapidez. La rapidez cuando el cuerpo se encuentra en la posición que representa la mitad de su amplitud. Chicos, tú sabes muy bien que la rapidez tú lo puedes calcular de esta forma, ¿no? Frecuencia angular por la raíz de la amplitud al cuadrado menos x cuadrado.
¿Sí o no? Así lo puedes expresar. Si reemplazamos, sería la rapidez, sería el W, ¿ya? La frecuencia angular. ¿Cómo sacamos la frecuencia angular, muchachos? Ahí te han dado la masa y la constante. Entonces vamos a calcular primero la frecuencia angular con el famoso guacamole. Usamos el guacamole. Ahí reemplazamos y sería que la frecuencia angular es la constante que vale 50, ¿no? Acá 50 y la masa es 0,5, que es un medio. Entonces ahí te queda 100 y la frecuencia angular sería 10. Ya está, listo. Ya conocemos eso. Y ahora sí, ¿no? Ahora sí ya podemos reemplazar aquí en la ecuación. Decimos V será 10 por la raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado, que sería la amplitud, que es 6, ¿no? ¿Cierto? Ahí está, 6 menos X, pero esa X dice que es a medio, ¿sí o no? Dice que se encuentra en la posición que representa la mitad de su amplitud, o sea, sería 3. 6 al cuadrado, 3 al cuadrado. ¿Ya está? Ahora, si te das cuenta, esto de acá, que es la raíz de un valor al cuadrado menos el otro, ¿no sería acaso el uso de Pitágoras, pero para calcular uno de los catetos? ¿Sí o no? ¿Cierto? Esto sería la hipotenusa del 6 y el 3 sería otro de los catetos. Entonces, si uno vale 6, otro vale 3, hipotenusa 6, que es como 2, cateto vale como 1. Entonces, eso sería el triángulo rectángulo de 30 y 60, ¿no? Donde el otro cateto sería o no sería 3 raíz de 3. Entonces por acá dices, esto sería 10 por 3 raíz de 3. Y acá sería 30 raíz de 3. Pero eso está en centímetros, ¿no? Hay que pasarlo a metros por segundo y sería 0,3 raíz de 3 metros por segundo. Ya está, chicos. Vamos por la número 5. Vamos por la 5. A ver, la 5 te dice, casi la parte última está en los datos. Sería una pieza metálica de una máquina oscila con un bloque resorte con una frecuencia de 5 Hz. Entonces, mira, dando la frecuencia, si súbitamente pierde el 75% de su masa, determine la variación de su frecuencia, ¿ya? Entonces, la frecuencia es la inversa del periodo, o sea, no, mira, acá está. La frecuencia es la inversa del periodo. Si el periodo se calcula 2pi por la raíz de m sobre k, entonces la frecuencia sería 1 sobre 2pi por la raíz de k sobre m, ¿no? Así sería, ¿de acuerdo? Ya, entonces reemplazas, porque ahí te han dado el dato, dice, en un bloque resuelve en una frecuencia de 5 Hz. Ya, 5 es igual a 1 sobre 2pi por la raíz de la constante. Ya, la constante es lo que vamos a calcular. Y la masa que vale, bueno, por ahí nomás, K sobre M. Ya, así nomás deja, ¿de acuerdo? Así nomás deja. Ahora, esa es la primera parte. La segunda dice que súbitamente pierde el 75% de su masa, ¿sí o no? Ya. Le pongo acá F2, ponemos acá F2 y acá ponemos 1 sobre 2pi por la raíz. La constante es la misma, ¿sí o no? Eso no ha cambiado, pero la masa dice que pierde el 75%. Si pierde el 75%, ¿con cuánto se queda? Con 25, ¿sí o no? Y 25 es un cuarto, ¿no? Entonces acá le pones un cuarto de m. Con eso se queda. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a dividir. Vamos a dividir, muchachos. Por acá dividimos. Mira, por acá dividimos. Acá sería 5 sobre F2. Lo demás se va, ¿no? Mira, se va el 1 sobre 2pi, 1 sobre 2pi, la raíz de k, la raíz de k, la raíz de m, con la raíz de m. Un cuarto sube al numerador
y te quedaría acá un cuarto, pero es raíz de un cuarto, que sea un medio, ¿no? O sea que F2 te está quedando 10 Hz. Como te piden la variación de la frecuencia, sería 10 menos 5, ¿no? Porque el inicial era 5. Y eso sería 5 Hz. Ya está, muchachos. Eso vendría a ser, ¿sí o no? ¿De acuerdo? ¿Todo bien? Ya vamos a borrar para seguir. Ya está chévere. Vamos con las 6, muchachos. A ver, chicos, la 6 te dice, un sistema bloque resorte realiza más con una amplitud de 10 centímetros. Determine la energía cinética del bloque cuando pasa por la posición de equilibrio como se muestra en la figura. Chicos, están viendo la energía cinética cuando pasa por la posición de equilibrio, ¿cierto? Pero la energía cinética en la posición de equilibrio es la energía cinética máxima. Y la energía cinética máxima coincide con la energía mecánica. Y la energía mecánica se puede calcular con un medio de la constante por la amplitud al cuadrado, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? Entonces ahí podemos reemplazar, ¿ya? Porque te han dado la constante y tengo la amplitud. Tú dices, la energía mecánica sería un medio de 200, que es la constante, y la amplitud es 10 centímetros. 10 centímetros, pero está elevado al cuadrado, ¿cierto? Ahí se va 0 con 0, te va a quedar 1 sobre 100, 200 sobre 100 es 2, y 2 entre 2 te queda 1, ¿sí o no? O sea, te queda 1 joules. Listo. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos por la 7. Número 7, muchachos. Dice, determina la relación entre la energía cinética y la energía potencial elástica. ¿Ya? Te están pidiendo la relación entre la energía cinética y la energía potencial. ¿Ya? Eso te piden. De un cuerpo que oscila armónicamente en el instante en que la elongación del resorte es a medios. ¿De acuerdo? Eso te dice. Ahora, tú sabes muy bien que la energía mecánica es la energía cinética más la energía potencial, ¿sí o no? Eso es. Y también sabes que la energía mecánica lo puedes calcular con un medio de la constante por la amplitud al cuadrado, ¿sí o no? ¿Cierto? La energía cinética vamos a dejarlo ahí nomás. Y la energía potencial sería un medio de la constante por X, ¿sí o no? Por X al cuadrado. Pero la X dice que es a medios. Entonces ponemos acá a medios al cuadrado. ¿Listo? Esto te va a quedar, mira, acá sería al cuadrado sobre 4, ¿sí o no? Ya, el 1/4 lo voy a sacar aquí. Y lo demás lo dejas tal cual. 1 medio de K por al cuadrado. Ahí está. Chicos, esto es igual, junto con la suma de energía cinética, a 1 medio de K por al cuadrado, ¿sí o no? Ahora, esto es como 1
y este es el 1/4 de eso, ¿cierto? O sea que esto puede pasar a restar y te quedaría 1 menos 1/4, que sería 3/4, ¿no? Eso sería 3/4, ya 3/4, por acá ponemos 3/4 de 1/2 de K por A al cuadrado. Esa sería la energía cinética, mira. Así te quedó la energía cinética. ¿De acuerdo? Ya, entonces, como te piden la relación de ambos, te decimos, la energía cinética es a la energía potencial, ¿cómo? A ver, la energía cinética es esto, ¿no? 3/4 de 1/2 de K por A al cuadrado. Y abajo es la energía potencial, que vendría a ser, mira, la energía potencial es esto que hemos calculado, 1/4 de 1/2 de K por A al cuadrado. 1/4 de 1/2 de K por A al cuadrado. Chicos, se va el 1/2 de K cuadrado, se va el 4 con el 4 y te queda 3. Ya está, listo. ¿De acuerdo? Esa fue la número 7. A ver, la 8 te hablan de teoría. A ver, un poco de teoría, muchachos, un poco de teoría. Dice, cuando la aceleración es máxima, también lo es la velocidad. Falsazo, ¿sí o no? ¿Cierto? Recuerde que cuando la aceleración es máxima, la velocidad es nula. Entonces, falso la primera. La segunda, cuando la velocidad es máxima, la aceleración es 0. Es así, ¿sí o no? ¿Cierto? 3. La aceleración es directamente proporcional y del mismo sentido que la elongación. Bueno, la aceleración sí es directamente proporcional a la elongación, pero no es del mismo sentido, son contrarios, ¿no? Por eso sería falso. 4. La energía cinética máxima es igual a la energía mecánica total. Es así, ¿no? ¿Cierto? Eso sí lo vimos. Muy bien. Ya está. Vamos por la 9. La 9 dice, un cuerpo de masa m oscila sobre un plano horizontal liso con más alrededor del punto O. La 1 dice, el periodo del movimiento es independiente de la masa. Chicos, recuerda que el periodo es 2pi por la raíz de la masa sobre la constante. Esta es la masa, ¿no? Entonces sí depende de la masa. El que dice que es independiente, falso, la primera. La segunda, la energía mecánica del sistema en cualquier punto es constante. Bueno, la energía mecánica se conserva, así que es constante en cualquier punto. Muy bien, verdadero la segunda. La tercera, la energía cinética es máxima en el punto O. Y ahí ves en la figura, el punto O es la posición de equilibrio, ¿no? Y la energía cinética sí es máxima en la posición de equilibrio porque su rapidez es máxima, ¿cierto? Entonces sería verdadero la última. Ya está. Vamos por la 10, a ver. Vamos por la 10. A ver, la 10 te dice, la velocidad en el movimiento armónico simple depende de la posición y toma su máximo valor en la posición de equilibrio. Si consideramos un sistema bloque de resorte con más, donde la frecuencia angular es 10 radianes por segundo y la distancia que recorre en una oscilación es 120 centímetros, chicos, la distancia que recorre en una oscilación, mira, acá tenemos la superficie, acá estaría la posición de equilibrio, ya, suponiendo, mira, suponiendo que esto es el menos A y esto es el más A, y el cuerpo ha empezado desde acá, por ejemplo, a moverse, ¿no? Entonces la oscilación ¿sería o no sería? Sería desde acá hasta aquí y luego el retorno, ¿sí o no? Eso sería una oscilación. Pero ¿cuánto ha recorrido? ¿Cuál sería la distancia recorrida? Bueno, desde que empezó hasta el extremo, ¿sería o no sería 2A? ¿Cierto? Sería acá 2A. Sería 2A de ida, 2A de regreso. Entonces la distancia recorrida de una oscilación es 4 veces A, 4 veces la amplitud. Chicos, pero la amplitud, bueno, como la distancia dice que vale, la distancia vale, dice 120 centímetros, ya esto vale 120 centímetros.
Esto sería 120 centímetros. Entonces de ahí tú puedes sacar cuánto vale la amplitud, ¿no? Esa amplitud sería 30, ¿sí o no? 30 centímetros. ¿Ya está? Entonces te piden determine la energía que tendrá el bloque de 0,5 kilogramos de masa en la posición de equilibrio. ¿Ya? Bueno, podríamos usar el 1/2 de K por al cuadrado, pero nos falta la K. Pero la K tú lo puedes calcular con el guacamole. ¿Sí o no, chicos? Con eso calculamos la K. A ver, la frecuencia angular es 10, ¿no? 10 es la frecuencia angular. Esto es igual a la raíz de K sobre la masa que vale 0,5, que sería 1/2. ¿Ya está? Elevas al cuadrado, te queda 100. 100 por 1/2 te queda 50, ¿no? ¿Cierto? Te queda 50 newton por metro. ¿Ya está? Ya conocemos entonces la constante. ¿De acuerdo? Chicos, entonces ahí sí ya podemos calcular la energía, ¿no? Porque la energía sería 1/2 de la constante por la amplitud al cuadrado. O sea, reemplazas y dices 1/2 de 50 por 30 sobre 100 elevado al cuadrado. Ya está, muchachos. Nada más. Eso te va a quedar 2,25, ¿no? Eso te queda 2,25 joules. Ya está, listo. Vamos a ver. Vamos con el otro caso. Dice la número 11. La número 11. Ahí te dice, se considera un péndulo que oscila en un plano vertical con un periodo de 2 segundos y al aumentar la longitud de la cuerda en 25 centímetros, el nuevo periodo es de 3 segundos. Te piden la longitud inicial de la cuerda. Chicos, el periodo que vale dice 2 segundos, ¿ya? Es 2pi, recuerda el periodo de un péndulo por la raíz de L sobre G, ¿no? Listo. Pero luego dice que al aumentar la longitud de la cuerda en 25 centímetros, su nuevo periodo es de 3 segundos. Acá pongo 3 es igual a 2pi por la raíz de L más 25, porque le hemos aumentado en 25 y todo sobre G. Chicos, si ahí divides, si acá dividimos, ahí está, mira. Ahí te va a quedar 2/3, te queda 2/3, es igual. Se va el 2pi con 2pi, se va la raíz de G con la raíz de G, ¿cierto? Y te queda la raíz de L, ¿no? Raíz de L sobre L más 25. Si lo elevas al cuadrado te va a quedar 4/9, ¿no? 4/9 es igual a L sobre L más 25. Chicos, esto pasa para allá, sería 4L más 100 es igual a 9L. Esto pasa a restar, sería 5L igual a 100. L vale 20, ¿no? 20 centímetros. Ya está. Eso fue la número 11. Y la 12 lo vemos acá. La 12 te dice: Luis desea saber la longitud de la cuerda en base al tiempo de cada oscilación. Si se observa que el columpio da 10 oscilaciones en 16 segundos, ¿cuánto miden las cuerdas? Dice, ¿no? Chicos, ¿sí o no que el periodo es tiempo sobre número de oscilaciones? Y ahí te han dado, ¿no? El tiempo vale 16 segundos y son 10 oscilaciones. ¿Y ahí que quede? 16 sobre 10, ¿no? Ya, y como el periodo del péndulo es 2pi por la raíz de L sobre G, podemos reemplazar. Esto vale 16 sobre 10. Esto es igual a 2pi por la raíz de L sobre G, que es pi cuadrado, ¿sí o no? Listo. Chicos, raíz de pi cuadrado te queda pi. Pi abajo, pi arriba, se va el pi. Sacas mitad, mitad, te queda 8. Te queda 8 sobre 10
es igual a la raíz de L. Elevas al cuadrado y L te quedaría 64 sobre 100 metros. Pero eso equivale a decir 64 centímetros. Y ya está, listo. Nada más, chicos. ¿De acuerdo? Y ya con eso hemos terminado los ejercicios. ¿Ya? Listo. ¿Alguna duda, pregunta, consulta, comentario o algo que quieras compartir? ¿Todo bien, chicos? ¿Todo claro? Ya está. Confirmen sí, no, todo bien, ok. Ya está. Muy bien. Ya, chicos, entonces ahí nos quedamos. Será hasta la próxima semana. Gracias por su atención y que tengan una muy buena semana. Chao, muchachos. Cuídense. Nos vemos.